Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos todos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos preparados para contarles lo fundamental del día de hoy, para opinarles al respecto, para informarles, por supuesto, eso es lo primero, y para enmarcar las noticias que entendemos que ustedes tienen que conocer. Todo eso con un doble compromiso, el de la valentía y el del rigor, y dentro de un ambiente general que preside la libertad. Otra cosa son las telepedro, ahí ya el que quiera seguirlas, que las siga y que, bueno, y peor para él o para ella. Hoy hablaremos y a fondo de algo muy importante que se está produciendo en estos precisos instantes. En el día de hoy dicen que casi seguro. Y es que van a ser liberados un número considerable de presos políticos en Venezuela. ¿Cuál es el número? Bueno, pues teniendo en cuenta que hay cerca de 1 millar, pues no sabemos, pero los anuncios que llegan es de que, reconocido por el hermano de Delcy, por Jorge Rodríguez, que es psiquiatra de profesión, pero al margen de eso es un tío que manda muchísimo en Venezuela y al que le debe haber dolido hacer esta proclama de que van a liberar a buena parte de los presos políticos. Entre ellos, ya saben que hay 20 españoles que son presos políticos en Venezuela. Entre ellos parece que podrían estar 6. Ya se lo iremos comentando. Así que tengamos claro quién está afuera, quién está a punto de ser excarcelado y sobre todo, pues, quiénes son esos 6 afortunados españoles que estaban pues en las cárceles venezolanas por razones que supongo que ellos mismos contarán y que les va a dar un pasmo cuando las conozcan, ¿eh? Porque ahí hay 2 vascos que, en fin, que están reclamando las autoridades españolas que les pongan en libertad. Recuerdo un marinero canario que estaba buscando tesoros en la costa de Venezuela y lo trincaron, no se sabe muy bien cómo ni por qué, pero a la cárcel y allí ha estado no sé cuánto el tiempo. Bueno, antes de llegar a eso tenemos que hablar del Club de Amigos. Ya me acompaña aquí doña Paula Cruzado. Feliz año. ¡Feliz año! ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que muy contenta de estar de vuelta, sobre todo, pues bueno, me despedí del año dando las gracias y entro el año dando las gracias Fenómeno. por todas aquellas personas que, bueno, pues que apuestan por esta televisión, que confían en nosotros y sobre todo pues que nos siguen ayudando de forma económica, porque es cierto que, bueno, pues que en el año 2025, que hace nada acabamos de finalizar, nos han ayudado muchísima gente, se ha dado mucha más gente pues de alta, haciéndose socio, haciendo, pues como digo, este proyecto una auténtica realidad como es pues ahora mismo. ¿Qué pasa? Que, como veníamos diciendo el año pasado, todas aquellas personas que nos han ayudado ya haciendo donaciones o haciéndose socios del Club de Amigos tienen ese beneficio de desgravación en la renta. Pero es muy importante que todas aquellas personas que han hecho en este caso pues donaciones se pongan en contacto con nosotros para facilitarnos los datos, porque si no esa donación no va a poder entrar dentro de esa desgravación porque no tenemos Es una exigencia su nombre, de la agencia tributaria. Eso es, no tenemos su nombre, su apellido, su código postal, su DNI. Entonces, si no tenemos esos datos que son muy básicos pero muy importantes para que ellos se puedan desgravar, pues no van a poder disfrutar de esa desgravación. Como digo, tenemos hasta el 31 de enero. Por favor, no lo dejen hasta el último día, como nos pasa en algunas transferencias, en algunas donaciones que hemos estado taquicárdicos para que pudieran entrar, pero que por favor, pues poquito a poco que nos vayan llamando, vamos comprobando sus datos y sobre todo, bueno, para que resolvemos y ellos puedan disfrutar de su desgravación. Es cierto que hay algún socio, pues por ejemplo, si ha cambiado su dirección postal o su dirección postal en este caso, pues que también nos llame porque si no, también puede dar error en la declaración de la renta. Pues todas aquellas cosas que nos ayuden a actualizar esa base de datos y así todos contentos que ellos puedan disfrutar de su desgravación y nosotros pues felices de que nos hayan ayudado en el 2025 y sigan ayudándoles en este año. Bueno, ya saben ustedes que la forma más sencilla de ayudarnos es haciéndose miembros del Club de Amigos del Toro Televisión. Eso es tan sencillo como llamar a ese teléfono que aparece ahí. A lo mejor hasta tienen la suerte de que les atiende Paula, 91 616 2464, y que en el Club de Amigos se hacen cosas
importante. Eso es, nos estrenamos con una súper actividad, que es el próximo jueves 15 de enero a las 7:30 de la tarde, en el que contamos con Jorge Busadé, José Antonio Fuster, José Ramón Ferrandiz. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues de un tema que es verdadera actualidad, que es la Agenda 2030. Tenemos a estos tres conferenciantes que son unos grandes sabedores y sobre todo unos grandes defensores de abrirnos los ojos con esta agenda, que es un auténtico engaño, porque nos prometían unas cosas, nos prometían ese progreso, esa igualdad, y al final pues estamos más encorsetados que nunca, tenemos menos libertad que nunca, tenemos más pobreza que nunca, y en el fondo pues bueno, nos van a ayudar a analizarla punto por punto y sobre todo a desmontar ese relato sanchista que estamos viviendo bueno, pues a lo largo de cada día, y somos o sea, no estamos concienciados de lo que verdaderamente ha cambiado nuestra vida con esta agenda que nos han impuesto sin que nosotros seamos conscientes de ella. Ya ni siquiera lleva aquella chapa Pedro Sánchez, tú te acordarás de la chapa de sheriff, que nos burlábamos mucho. Totalmente. Ya ni él la lleva. Y en el acuerdo de la Agenda 2030 participó activamente el Partido Popular. Tampoco se nos vaya a olvidar ahora, ¿verdad? Eso es, y además es que Jorge Busadé está en contra de ella y no hace otra cosa que en el Parlamento Europeo sacar los dientes por nuestro campo, por nuestra industria. Fuster igual, y José Antonio y José Ramón Ferrandiz, o sea, ha escrito un libro analizándola, y creo que es los mejores, que podían hacer esta conferencia. Decir que es completamente gratuita, la pueden ver de forma presencial y online. 15 de enero, 7:30 de la tarde. Correcto. Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Gracias a ti siempre. Vamos a continuar con el recorrido venezolano, y lo vamos a empezar para que hay cosas que son un poco antiguas, lo sé, pero hay que saberlas porque si no, no hilvanamos. Lo primero, Trump decía que, hombre, es que la operación está en Venezuela en general, pero en particular lo de explotar el petróleo de Venezuela, monitorizarlo desde Estados Unidos, eso va a durar tiempo, va a durar años, decía Trump. Eso es lo que afirmaba en Estados Unidos Donald Trump. Un Donald Trump que no me voy a cortar un pelo porque cuando quiere es gracioso el tipo, ¿verdad? Ha aprovechado para una vez más burlarse de Emmanuel Macron, del presidente de la República Francesa. Y bueno, pues un momento de sonrisa también viene bien a estas horas de la tarde. Vamos a escuchar la burla de Macron sobre Trump. Emmanuel. Ya sabéis, Emmanuel Macron. Macron. Me encanta el acento francés. Emmanuel. Le dije, mira, vas a tener que subir tus precios un poquito. Porque estamos pagando 14 veces más que vosotros. Es mucho, ¿verdad? Estamos pagando mucho. En otras palabras, estamos arreglándoles el déficit. No. No podré, señor presidente. Por favor, discúlpenme. La mayoría de la gente me llama señor presidente, menos los que no me respetan. Me llaman Donald. Posiblemente muchos de ellos también. Pero dijeron, no. Putin me llama señor presidente. Sí me llama señor presidente. Emmanuel dice, no haremos esto. Sí que lo harás, Emmanuel. Solo le ha faltado hacerle el bailecito, ¿verdad? Bueno, en fin. Volvamos a lo de Venezuela, que es lo que nos importa en el día de hoy, sobre todas las otras informaciones. En primer lugar, el secretario Marco Rubio marcaba 3 fases en esta operación, sin fechas, pero por este orden. Primero, estabilización; segundo, recuperación; y tercero, transición política. Nuestro proceso consta de 3 fases en Venezuela. La primera es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos. Una de las ventajas con las que contamos son las sanciones al petróleo, por ejemplo. La segunda fase será la recuperación, asegurándonos de que las compañías estadounidenses, occidentales y otras tengan acceso al mercado venezolano de forma justa. Y la tercera fase, por supuesto, será la de la transición. Algunas de ellas se solaparán. Y María Corina Machado, que debe saber de esta película bastante más de lo que sabemos nosotros, y que decía que esto del gobierno de Delcy Rodríguez es provisional, que la transición venezolana está ya en marcha, que se van a desmontar o a desmantelar ellos mismos, y que anunciaba que en breve iban a ser liberados presos políticos.
Por cierto, que el régimen todavía, el régimen identificable con Maduro, Diosdado Cabello y otros, anunciaban que o reconocían que el ataque para la extracción de Maduro costó 100 vidas humanas. Bueno, esto lo decía Diosdado, que no sé qué poco o mucho le va a durar el cargo. Vamos con lo que ha declarado en su primera entrevista en español María Corina Machado. Absolutamente temporal. Y el objetivo es que sea un proceso lo más corto, absolutamente lo más corto y rápido posible. Esto es una situación absolutamente inestable. En primer lugar, porque es el propio régimen. Es el propio régimen a quien le están dando instrucciones de desmantelarse a sí mismo antes de que avance la transición, que va a avanzar. Parte de la liberación de todos los presos políticos, parte de la eliminación de la represión y el desmontaje de la estructura que persigue y que aterroriza, porque es terrorismo de Estado puro y duro. Bueno, ya tenemos confirmación oficial, no son 6, sino 5 los españoles que han sido puestos en libertad, que eran presos políticos en Venezuela y que pues en las próximas horas o quizás cuando salgan del país van a hablar y a contar cómo fue su suerte, qué es lo que le llevó a las prisiones, a las durísimas prisiones venezolanas. Todavía no sabemos cuántos venezolanos han sido liberados dentro de este anuncio que hacía Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, de que iba a haber un número significativo de presos puestos en libertad y que algunos de ellos iban a ser extranjeros. Lo recordamos. Decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento. Considérese este gesto del gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad. Quiero comentar todo esto con don William Cárdenas, que fue diplomático venezolano y que es gran amigo nuestro y que ha estado comentando con nosotros las desventuras del régimen que ha estado controlando Venezuela, que todavía controla Venezuela, pero que pues da la sensación de que actúa a estímulos de lo que se le impone desde fuera de Venezuela. Don William, muy buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias, Javier. Muy buenas tardes. Vamos a ver, hoy tenemos una grandísima noticia. Se ha empezado la excarcelación de los presos políticos en Venezuela. Lo último que yo he leído de ellos procede de fuentes oficiales, lo cual me hace desconfiar, es que no llegan a 900. Otros he leído anteriormente fuentes de la oposición que eran 1000 o más de 1000. No está muy claro cuántos son. Sí está claro, lo contaba ahí Jorge Rodríguez, que hoy es el día en el que empiezan a salir algunos extranjeros, como se decía, y nos han confirmado que hay 5 españoles que fueron detenidos por diferentes circunstancias. ¿Esperabas esto en este momento? ¿Qué significa esto en cuanto a la durabilidad de Delcy Rodríguez al frente del aparato bolivariano? Bueno, en primer lugar, decir que el anuncio lo hace Jorge Rodríguez, ¿no? El hermano de Delcy Rodríguez, que está al frente del Parlamento venezolano. Eso nos ofrece una idea de cómo está empezando a producirse la presión, a materializarse la presión que han ejercido los Estados Unidos después de la extracción de Nicolás Maduro, ¿no? Yo creo que el número de presos políticos ronda el 1.000.000 y el número de excarcelados en esta oportunidad va a ser directamente proporcional al temor que están sintiendo, al grado de miedo y de temor que están sintiendo los integrantes de la cúpula chavista que quedan manejando la gobernabilidad en Venezuela. Yo creo que pronto vamos a tener noticias interesantes. Mira, España tiene una experiencia extraordinaria, grandiosa en temas de transición. Bueno, sabemos que en esto hay que tener
muchísima inteligencia, muchísima paciencia y especialmente muchísima cautela. Yo escucho a María Corina y efectivamente, o sea, ella ha estado al tanto de todos estos procesos, ella ha sido un motor que ha puesto en marcha toda esta actividad, así que no tengo dudas de que poco a poco las cosas irán mejorando para el país, ¿no? William, a mí me llega, y tú que tienes unas fuentes estupendas en tu país, pues seguro que lo sabes mejor que yo, me llega que el pueblo venezolano está sometido a un desabastecimiento muy, muy serio, muy grave en los supermercados, que desde que pasó lo que pasó, pues se ha desatendido la distribución, tal vez de forma intencionada, no lo sé, pero que en cualquier caso escasean los bienes básicos de consumo y pues eso habrá que resolverlo cuanto antes mejor. ¿Es así? Claro, ellos utilizan esos instrumentos que son perversos, ¿no? De la privación intencional de alimentos y medicinas para mantener a la población sometida y doblegada, ¿no? Y no me extraña que en estos momentos uno de los recursos que estén utilizando sea ese. Ya hemos visto que tienen bandas armadas en la calle que andan patrullando para atemorizar a la población y evitar cualquier tipo de explosión social, ¿no? Pero evidentemente, todo esto forma parte de su respuesta. También tenemos que estar muy atentos, no se vaya a producir una puerta, una especie de puerta giratoria y por un lado liberen a unas personas y luego detengan, como ha ocurrido en estos días, algunas personas a las que simplemente por tener un mensaje de ánimo y de una expresión de libertad por lo que pasó, bueno, pues eso es suficiente para que los lleven a la cárcel. Entonces vamos a tener que estar muy atentos, pero hay alguien que está muy atento con esto. Es Donald Trump. Mira, Donald Trump, tú lo acabas de decir, Javier, nombró a una comisión al vicepresidente Vance, al secretario de Estado Marco Rubio y al ministro de Guerra para que conduzcan este proceso. Entonces, creo que empiezan a verse signos de libertad en Venezuela, que habrá que ir tomando el pulso de la situación día a día, pero evidentemente para los venezolanos son noticias alentadoras, ¿no? William, vamos a predecir un poco desde tan lejos en lo que pueda pasar en Venezuela. ¿Es previsible que se fragmente la unidad bolivariana tal como la conocemos y que algunos de sus eslabones más dañinos, como por ejemplo pues Diosdado Cabello o tal vez Vladimir Padrino, pues desaparezcan de la esfera de lo que aparentemente es el poder allí? Bueno, es que algunos de ellos son especialmente personas que tienen unos hándicaps muy importantes, porque sobre algunos de ellos hay ofertas de recompensa, sí, señor, por la justicia americana. Entonces, eso no lo podemos omitir. En cualquier momento, cualquiera de ellos que ya no cuenta con una cohesión ni están galvanizados, podría ser objeto de una extracción similar a la de Maduro. Pero aparte de eso, Javier, es que entre ellos han existido profundas diferencias. O sea, Diosdado Cabello mantiene disputas que han sido incluso públicas, ¿no? Con Jorge Rodríguez y con Delcy Rodríguez. Uh-huh. Y Padrino López, el ministro de la Defensa, también sabe que Diosdado Cabello es un hombre que maneja, como fue militar y como fue uno de los artífices del golpe de Estado con Chávez, ¿verdad? Mantiene cuotas de influencia dentro de las Fuerzas Armadas.
Entonces, en cualquier momento, cualquier decisión que se tome puede dar lugar a que entre ellos surjan divisiones, diatribas, y no me extrañaría que hasta enfrentamientos, porque son grupos, al fin y al cabo, son grupos mafiosos, y en las mafias ocurren esas cosas, ¿no? Bueno, muchas veces solo por cuestión de dinero, ¿no? Oye, que me van a quitar y me van a sancionar y me van a dejar sin mis recursos. O sea, situaciones de esas pueden dar lugar a que esta tragedia que estamos viendo de lo vivido por el pueblo venezolano tenga un desenlace inesperado, ¿no? Uh-huh. William Cárdenas, te agradezco mucho estos minutos que nos has dedicado, tus explicaciones, y esperemos que en las próximas horas esa liberación sea mayoritaria, cuando no definitiva, y que se pueda decir que ya no hay presos políticos en Venezuela. Nada nos alegraría más, imagino que como a ti. Mil gracias. Mil gracias a ti, Javier, y así lo deseamos todos, ¿vale? Sí, señor. Gracias. Bueno, vamos a lo que pasa en España, porque en España pasan cosas. En primer lugar, hoy salía el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a anunciar cuántos muertos ha habido en las carreteras españolas durante el año 2025. Y bueno, hay una leve baja del número de muertos, aunque sigue siendo bestial el número de muertos, 1.119 personas, en concreto 35 menos que el año anterior. Bueno, bien, lo interesante es que ha dicho Marlaska, compromiso de Marlaska, que vale poco, que las personas que no lleven la baliza obligatoria señalizadora, esa que hay que poner en el techo en lugar de aquel triángulo que se usaba antes, no van a ser multadas de momento. Porque, claro, han sido tal el cúmulo de cagadas en la imposición de esa baliza de señalización, que no existe en ningún otro lugar de Europa, que la venden unas compañías muy sospechosas, que hicieron negocios, por ejemplo, con las mascarillas, que las venden a través de correos. ¿Y quién estaba en correos? ¿Os acordáis de quién estaba en correos? Leiré estaba en correos. Correos era un instrumento de todas estas andanzas empresariales de la gente de Pedro Sánchez. Bueno, resulta que dice Marlaska que de momento no vamos a ser multados los que nos paren y nos pillen sin la dichosa baliza, ojo, la homologada, porque estos señores se han despreocupado de todos y se han vendido balizas full de Estambul sin ningún control y engañando a la gente, que muchos vamos a tener que comprar dos. ¿Sí? ¿Y esto qué? ¿Por qué? Porque la DGT es un instrumento del vacío, porque el Ministerio del Interior no piensa las cosas que hace. De momento hay una cosa que vamos a denunciar, porque el Ministerio del Interior no ha pensado bien esto de las balizas. Las balizas homologadas comunican la posición del coche. Claro, tú imagínate que se te para el coche en una carretera y que pones la baliza, tienes prisa, tienes que ir a algún trabajo, alguna cita, alguna cosa importante, y te viene a buscar un familiar, ahí se queda tu coche con la baliza puesta para señalizar que el coche está averiado, y hay 3 conductores que denuncian que les han robado el coche después de haber puesto las balizas V16, las famosas balizas localizadoras. Lo publica un diario digital en el día de hoy y da datos sobre la localización de dónde se ha producido esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué se produce esto? ¿Cuál es el modus operandi? Lo explico para que no os pase a vosotros. Bueno, los ladrones llegan al lugar donde está el coche abandonado, al lugar donde el coche se ha parado o ha tenido un siniestro, antes de que lo haga la grúa o las autoridades competentes, por ejemplo, la Guardia Civil. Y entonces es el momento que aprovechan los cacos para llevarse el coche. Lo arrancan como pueden o no sé si utilizan alguna grúa en algún caso, no se sabe todavía. Lo que sí se sabe es que hay 3 denuncias, que dicen que les han robado el coche por haber usado las balizas localizadoras. Así es que anden con ojo.
Y hablemos de la droga, porque hay que seguir hablando de la droga. Lamentablemente hay que volver a hablar de la droga. Claro que sí, en el 26 y lo que dure, lo que haga falta. Hoy os voy a contar una cosa bastante simple. ¿Por qué tiene que ser el Supremo y no hay en la justicia instrumentos que no tenga que ser el Supremo? Que tomen medidas que eviten lo que se conoce en el argot de la droga como el petaqueo. ¿Qué es el petaqueo? Pues servir bidones de gasolina a quienes la reclaman por vías no legítimas, los que manejan las lanchas de goma que traen la droga, el costo, desde Marruecos, por ejemplo, al estrecho de Gibraltar. El Supremo parece que quiere meter mano a ese tráfico de gasolina, que es el que pues hoy por hoy pues utilizan para repostar y continuar viaje o volver o hacer nuevas entregas. Eso es lo que me pregunto yo, es por qué las autoridades no tienen la influencia y el control necesario de la situación como para que esto de que haya abandonadas en un rincón de la playa 200 garrafas de 50 litros cada una de gasolina, eso no tiene pase. No costará mucho averiguar dónde se compra y dónde se almacena y cómo se lleva y quién lo lleva. Bueno, pero estamos desbordados hasta el punto que en el Supremo también piensan como yo, que esto no puede ser. Fíjate qué cantidad de bidones, todos ellos pesados, de gasolina dispuesta para que cuando sea necesaria la puedan utilizar las redes de la droga. Y de las redes de la droga en el estrecho nos vamos a las redes de, este caso no de la droga, sino del tráfico de inmigrantes, porque en La Unión, en Murcia, municipio de Murcia, antiguamente minero, han detenido a un patrón que organizaba viajes de pateras para traer inmigrantes ilegales a la península. Esto es pues el pan nuestro de cada día, como decía aquel. Pero bueno, poco a poco iremos haciendo que las cosas cambien, ya lo veréis. Nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, quiero recordaros que nos vendieron esto de la Agenda 2030 como si fuera un sueño, una maravilla de progreso, de igualdad, de sostenibilidad, un futuro mejor para todos. Nuestro presidente iba con una chapa así, grandiosa, que parecía el sheriff del oeste. Pero en realidad la Agenda 2030 no nos ha ofrecido un futuro mejor. Hay más normas, hay menos libertad, hay más pobreza, hay menos decisiones propias que cambian tu vida sin explicaciones. ¿Y esto es un error o es un engaño? Pues nadie mejor que Jorge Buxadé, que José Antonio Fuster y que José Ramón Ferrandis para analizar punto por punto y para desmontar el relato y poner claridad donde otros solo repiten consignas. Así es que si os queréis enterar bien de todo esto, el título del acto será Agenda 2030, lo que no te contaron. Y esto va a tener lugar en el Club de Amigos el próximo jueves 15 de enero a las 7:30 de la tarde. Apúntate y decide todo esto por ti mismo. Se puede seguir por las redes sociales, lo digo para los que no vivan en Madrid, los que digan, pues hombre, me encantaría, lo seguiría encantado, pero es que no, llamar al club y que queréis seguirlo por las redes sociales. Nos vamos a publicidad. Son las 8:02 jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político y lo primero es presentar a nuestros invitados, a los que ya he deseado feliz año, pero ya es que estamos ya en muy avanzado enero, como para ir felicitando el año. Don Roberto Granda, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí en el 2026. Eso es. Y don Julián Salcedo, doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios y secretario del Club Liberal Español. Así es. ¿Todo bien? Todo estupendo. Encantado de volver aquí, de empezar aquí el año 2026. Aunque sea con cuesta de enero, que de eso se habla sea. poco, pero cómo duele la cosa. Bueno, hoy estamos obligados a empezar hablando de Venezuela porque están pasando en los últimos minutos, rabiosos minutos, cosas que no esperábamos. Algunos ayer, por ejemplo, la reclamábamos vivamente y yo hice aquí una proclama. Este Trump se está olvidando de lo fundamental, los presos políticos, las libertades, que la gente no tenga miedo. La gente en Venezuela está pasando unos días horribles, desabastecidos, presionados, con motos, con tíos armados dando la vuelta por todos los barrios, porque eso sí, gente tienen,
armas las han repartido y estos tíos siembran el terror, claro que sí. Y esto de la extracción estuvo muy bien, nos reímos todos mucho, ¿eh? Sí, sí, pero si no cambia la vida de los que están puteados por el régimen venezolano, pues nos sabe a poco, la verdad. Hoy han empezado a cambiar algunas cosas. Lo anunciaba María Corina Machado y tenía razón, lo sabía perfectamente. Anunciaba que iba a haber excarcelaciones de presos políticos. Bueno, por la tarde lo confirmaba el presidente de la Asamblea Venezolana, el hermano de Delcy, nada más y nada menos, Jorge Rodríguez, y decía que habría un número de excarcelaciones de presos políticos relevante y de algunos de ellos que son extranjeros. Álvarez, nuestro ministro, nuestro canciller, como dirían en América Latina, José Manuel Álvarez, reconocía que efectivamente que tenía constancia de que 5 españoles, 5, iban a ser puestos en libertad. No sabemos todavía la identidad de los favorecidos, son 20 los que hay en régimen pues, de presos políticos. Lo que pasa es que, bueno, pues hay algunos que conocemos más porque eran españoles, digamos, más vinculados con España, y hay otros que tienen doble nacionalidad, que tienen documentación como españoles, que son españoles a todos los efectos, pero que vivían por diferentes razones en Venezuela. Así es que de los 20, pues no les puedo decir si están de los 5 liberados y uno de esos 2 vascos que llevaban varios meses el gobierno de España peleando para que pusieran en libertad, o aquel canario dedicado al mar y a encontrar trofeos de barcos hundidos y que fue arrestado en Venezuela. No lo sabemos todavía. Lo que sí les puedo añadir, y es un elemento que a lo mejor a alguno le hace desconfiar, que Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Venezolana, le ha dado expresamente las gracias a José Luis Rodríguez Zapatero por sus desvelos en materia de los presos políticos en Venezuela. Hubieran hecho probablemente mejor dejándoles en libertad a todos y de golpe, a la mañana siguiente de la extracción de Maduro, pero no fue así. Don Julián Salcedo. Bueno, pues bienvenida sea la noticia. Efectivamente, el número parece que es reducido porque se hablaba de más de 1000 presos políticos en las cárceles, en el Helicoide, en las cárceles de Venezuela, y se hablaba, si no recuerdo mal, de 20 españoles, por lo menos, ¿no? Con lo cual, 5, pues es una cuarta parte, pero, insisto, mejor 5 que nada. Segundo, lo que hace falta es que vuelvan, regresen cuanto antes a casa, aquí a España, y nos cuenten lo que han vivido allí. Porque, claro, porque eso sería bueno saber de primera mano cómo lo han pasado, que lo han debido pasar muy mal. Y luego la situación debe ser caótica, tremenda en Venezuela, lo digo de primera mano, me lo han dicho esta misma mañana, me confirman que la gente está asustada, tiene muchísimo miedo, la incertidumbre es total, no saben qué es lo que puede o va a pasar, me confirman que el desabastecimiento es total, brutal. No hay nada, de nada, y no saben cuándo se arreglará y cómo se solucionará, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que sí que debemos de estar claramente es del lado del pueblo venezolano. Cuando se descabeza un peón, si solamente se quita de esa parte a una persona, ese vacío de poder se ocupa rápidamente, y es lo que está pasando aquí. Aparte que en Venezuela hay muchas organizaciones criminales que compiten entre ellas, porque están los rusos, están los chinos, están los iraníes. Entonces, esto no es, hemos cogido a Maduro, le hemos puesto el chándal y los cascos y se acabó todo. No, esto, o sea... Los cubanos. Va a tardar. Los cubanos que se cargaron a 32, además. Esos son expertos en torturas y en reprimir civiles y torturar civiles, pero con los Delta Force les duraron 5 segundos. Bueno, Zapatero no es un intermediario independiente, es un activo del régimen, es un blanqueador del régimen, y además un blanqueador del dinero de Plus Ultra para el dinero de la narcodictadura chavista. Y además Delcy lo sabe y le tiene en gran estima. O sea, que no es un árbitro internacional en este sentido, ni debe contar como tal. Da igual lo que diga también Álvarez, porque Álvarez, igual que Pedro Sánchez, no reconocieron en su momento la abrumadora victoria, que fue aplastante, y un fraude electoral del carajo, de María Corina Machado, bueno, por persona interpuesta, por Edmundo. Y luego, esto que ha servido, es verdad que nosotros estamos un poco ya curados de espanto respecto a la izquierda, pero hemos visto la izquierda tan demencial que tenemos, o sea, una especie entre bobos de baba y fanáticos grillados, gente diciendo a los venezolanos cómo se tienen que sentir, personas que han vivido, padecido la miseria, el hambre, la represión y luego el exilio,
ellos sentados con los cataplines en el sofá, en chavistas de Chamberí, diciéndoles que no, que claro, que ellos son pues fascistas, gusaneros, que es la ultraderecha, que tienen que, vamos, que es lo de Maduro. Entonces, por eso digo que es una mezcla entre los bobos y los griegos, porque la idiocia no está reñida con la maldad, se pueden ser ambas cosas. Yo no sé hasta qué punto uno puede convivir en una sociedad con personas con ese tipo de mentalidad que defienden ideologías abiertamente criminales. Porque no es un marco teórico de no, la teoría y la práctica. No, no. En la teoría y en la práctica son ideologías y pensamientos criminales. Lo que hay en Venezuela es un narcoestado y lo que hay son bandas organizadas que es como, apoyar a Maduro es como salir en defensa del Chapo Guzmán. O sea, es un delirio. Y es verdad que la izquierda dice, es que han caído las caretas. Bueno, a ver, la izquierda lleva defendiendo dictaduras 67 años, que es lo que lleva la dictadura cubana, y antes más, antes la soviética, o sea que lo que pasa es que muchos no se han enterado que cayó el muro de Berlín, pero bueno. Bueno, ayer lo contaba y la verdad es que los que lo visteis con nosotros aquí en el programa, el testimonio era espeluznante. Edmundo González Urrutia contaba qué pasa con su yerno. Su yerno, pues así él fue excarcelado. Parece que por alguna gestión también de Zapatero, con intervención de la Embajada Española, en fin, ya os acordáis, ¿no? Él se marchó, pero inmediatamente detuvieron al yerno, se lo llevaron de casa, lo contaba Edmundo González Urrutia y su esposa, se lo llevaron de casa, cogieron las cosas que la narcodictadura tenía escritas contra Edmundo González Urrutia y se las aplicaron al yerno sin mayor problema. ¿Y qué decían esas cosas? Pues que era un conspirador contra el régimen. Condena de un juicio absolutamente execrable, 30 años de cárcel. Y ahí está el hombre. Estaba muy preocupado Edmundo González Urrutia porque por lo visto necesita de algunos fármacos el yerno y no sabía si podía disponer de ellos. Bueno, esa es la historia que está por ser contada con precisión, con lujo y con detalle, como hay que saber las cosas, ¿eh? Muchos venezolanos de buena fe que han venido aquí a trabajar, a ganarse la vida como han podido y que forman parte de esa grey de 8 millones largos de venezolanos que han tenido que marcharse de su país y que no querían, pero que han tenido que hacerlo, nos han advertido muchas veces. Nosotros venimos del futuro, a ustedes les puede pasar esto. Bueno, seguro que les suena. Vamos con Sánchez. ¿Qué hace a todo esto Pedro Sánchez? Pues Pedro Sánchez ahora dice que, bueno, que si tiene que mandar soldados a Ucrania, que es una ocurrencia europea que él ha asumido, pues mira, porque Sánchez es como es, también va a aprovechar para pedir autorización y mandar soldados españoles a Gaza, a mantener la paz en Gaza. Ni bien ni mal, pero nadie se lo ha pedido. Y luego dice una cosa muy importante, que él es la gran figura que está en contra del vasallaje a Donald Trump. Propondré al Congreso, cuando esa oportunidad se produzca, el que podamos desplegar tropas de paz en Palestina, cuando podamos de una vez por todas ver cómo se avanza en esa tarea de pacificación y, ¿por qué no?, en un futuro de medio plazo, o ojalá más inmediato, de reconocimiento de los dos estados entre Israel y Palestina. España y esta administración es una administración pro-atlantista, pero el atlantismo no significa vasallaje, significa el tener una cooperación leal, de igual a igual, donde se defina por objetivos comunes, tanto por parte de Norteamérica como por parte de Europa. Bueno, eso de tener objetivos comunes es si uno quiere, porque tan legítimo es tener objetivos comunes como no tenerlos. A ver, Zapatero, experto en cuestiones internacionales, ¿por qué tengo yo que tener objetivos comunes con Donald Trump? Lo que tengo son principios, no necesariamente los mismos que Donald Trump, no necesariamente, pero en fin. Don Julián Salcedo. Bueno, tenemos un gobierno, y en concreto un presidente de gobierno, que ya nos tiene acostumbrados a que siempre quiere ser el primero y salir por delante, antes que nadie. Le da igual si eso va en contra de las directrices o de la norma común de la Unión Europea o lo que fuera, ¿no? Ahora ha encontrado un balón de oxígeno, en mi opinión, con esta situación, porque de entrada consigue ganar ese espacio que necesitaba para que nos olvidemos de lo que ocurre aquí en España, en el interior, y ahora pues todo es política exterior, ¿no? Claro, esto que dice de Donald Trump, bien, lo dice, él sabrá si puede justificarlo y defenderlo,
pero la pregunta es, ¿por qué no lo hizo antes con un régimen tiránico como era el de Maduro? Porque todo lo que ha dicho de Donald Trump, si le cambiamos el nombre y le ponemos Maduro, podríamos habérselo aplicado directamente a Maduro, pero no lo hizo. Ahí sí hubo vasallaje. No, pero no lo hizo. Tampoco se acuerda, ahora dice que vamos a mandar tropas a Gaza, etcétera, pero tampoco dice que en Gaza estaba Hamás y que estaba haciendo una batalla feroz, masacrando a los propios palestinos que estaban allí. ¿No? Entonces, claro, son banderas que levanta en cada momento para tapar la discusión aquí a efectos internos, ¿no? Ahora, Ucrania, vamos a mandar tropas a Ucrania, también a Gaza y no sé cuánto. Pero si es que necesita el aval del Congreso de los Diputados y no tiene los votos suficientes. Entonces, más que hacer una rueda de prensa... Lo primero que necesita es que haya paz en Ucrania, ¿no? Bueno, eso por supuesto, que se dicte el alto el fuego, ¿no? Se dicte el alto fuego. Pero bueno, vamos a suponer que efectivamente todo esto se produce. Oiga, en lugar de dar una rueda de prensa y contárselo al mundo entero, a la prensa y tal, oiga, reúna usted ya a los partidos políticos, no hace falta que todavía sea en el Congreso, reúnase con ellos, déle explicaciones, empezando por la oposición, por el PP, que es el partido mayoritario en el Congreso de los Diputados, ¿no? Cuénteselo usted y a ver qué le cuentan y de todo ello salga, si es posible, una idea común. Pero claro, todo esto es un canto al sol. Tropas de paz, imagino que mandará a una ONG, porque si son militares parece un oxímoron, una contradicción en los términos. ¿Qué se imagina el señor que son las tropas de paz? Quiero decir, vas a Gaza, vale, tropas de paz. Pero al final es el ejército también está preparado para hacer la guerra. Cuando uno de estos animales de Hamás se enfrente a las tropas de paz españolas, ¿les van a responder con escopetas de agua, pistolas de agua? ¿O qué van a hacer? ¿O van a llevar munición real? Porque claro, entonces ya no es paz. Eso es las chorradas progres. Yo creo que busca un poco ya el votante más a la izquierda del PSOE tradicional, porque el votante centrado se le ha ido, o sea, como las personas centradas, ya no votan al PSOE. Entonces, él tiene dos causas ahora mismo, que es el antiamericanismo y la causa palestina, que en realidad es la causa antisemita, no nos vamos a engañar. Han tenido que cancelar un partido en baloncesto entre el Real Madrid y el Maccabi Tel Aviv. Celebrarlo a puerta cerrada. A puerta cerrada, sí. Bueno, cancelar al público porque querían ir a por los judíos. O sea, estamos en Berlín año 33. ¿Por qué? Pues porque son judíos. Pues sí, el Maccabi Tel Aviv, ya ves tú, los jugadores de baloncesto que... Y la mayor parte serán americanos. Claro. Entonces tienen esa causa, ¿no? La causa de antiamericanismo y la causa de Hamás, que por cierto, en Gaza está aprovechando el alto fuego para rearmarse y también para ajustarse cuentas entre ellos, pero como son facciones distintas, Hamás, Al-Fatah y demás, pues se están matando allí y de paz nada, o sea, ahí no hay nada parecido a la paz. Entonces, bueno, lo de Ucrania pues son ocurrentes que tiene este señor. O sea, en un primer momento se negaba a nada, decía que con Putin había que hacer diplomacia de precisión, también decían los podemitas. Entonces, no sé con qué gente tiene pensado, porque pues, Yolanda Díaz son los que tienen ahí, ¿no? El Urtasun y la otra, que son los que se negaron a condenar el ataque del 7 de octubre. O sea, que fue una masacre, fue una auténtica barbaridad. Y ya lo dijeron, vamos a condenar la respuesta de Israel, la represalia, eso que llaman genocidio inexistente, por supuesto. No, el ataque, la masacre de civiles en Israel no lo condenaron. Es el tipo de gente que tiene Sánchez en el gobierno. Entonces, que deje de contar historias a la gente de tropas de paz. Bueno, vamos a la noticia, probablemente la noticia política del día, que ha sido ese encuentro en Moncloa entre Oriol Junqueras y Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez, necesidad obliga, se le ha olvidado que este es un tipo inhabilitado, según la justicia española. Se le ha olvidado que no puede ejercer cargo público en España. Se le ha olvidado que no tiene ninguna representatividad para negociar con un gobierno, el de España. Pues nada, que le entreguemos 4.700 millones de euros a Cataluña, siguiendo un principio que es absolutamente lo contrario de lo que debería ser un elemento no negociable para un partido que se llame de izquierdas. Esquerra o el Partido Socialista dicen ser de izquierdas, sin embargo, hoy Junqueras, Mosén, como le llaman en Cataluña, cura Junqueras, le ha hecho a Sánchez las 7:14, si quieres que empecemos a hablar de presupuestos, me apruebas esto de los 4.700, que tiene su origen en un principio absolutamente demoníaco, la ordinalidad. La ordinalidad, que le han buscado un nombre eufemístico maravilloso, pero que es muy fácil de desmantelar.
significa el que cotiza más debe recibir más de las ayudas del Estado. Establecer ese principio, imagínense si ese principio existiera en términos del impuesto de la renta. Pues no sería, no tendría un componente de mejora del reparto. No habría solidaridad. La izquierda ha estado siempre contra esto, hasta que llegó la necesidad de Sánchez de ofrecerle unos caramelos al glotón de Oriol Junqueras. Y bueno, y ahora les queda un hilillo que es que quiere el 100% de la recaudación del impuesto de la renta. Se lo darán dentro de un par de semanas y puede que puedan contar con Esquerra Republicana a la hora de establecer pues, un retorno a los presupuestos del Estado, por ejemplo. En fin, de lo sucedido en el encuentro, al que Sánchez le ha mandado un coche, Sánchez le ha mandado un coche a Oriol Junqueras, un coche del parque móvil. Que no tenga que venir en taxi, pobre hombre. No, hombre, no. Si hay que agasajar, se agasaja. Nos cuenta lo sucedido en Moncloa Alba Sánchez. Este encuentro, que se produce por primera vez entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras de manera presencial tras su salida de prisión, se produce en un momento de especial relevancia política y con un eje claro de las conversaciones: la financiación singular catalana. Los mandos de Esquerra Republicana llevan meses exigiendo al Ejecutivo que desbloquee esa financiación singular, y es que ese modelo les dotaría a los catalanes de un mayor control fiscal, como por ejemplo el control absoluto de la recaudación de su IRPF. Junqueras, al que además el Gobierno ha otorgado un coche oficial para asistir a esa reunión en Moncloa, ha asegurado que Esquerra Republicana y el Partido Socialista han mantenido una conversación muy positiva, un muy buen diálogo, y que además han llegado a un acuerdo que además les dará a las arcas catalanas más de 5.000 millones de euros extra. Lo escuchamos. Hay un acuerdo entre Esquerra Republicana y el Gobierno español. Tenemos un acuerdo sobre la aplicación del principio de ordinalidad, en el sentido de que si Cataluña es la tercera en aportar, también sea la tercera en recibir. Para Cataluña representa, y para la sociedad catalana representa unos 4.700 millones más para el Gobierno de Cataluña. También ha asegurado que haber llegado a un acuerdo sobre la singularidad no implica haber llegado a ningún acuerdo sobre la recaudación de ese IRPF, y además insiste en que el sistema económico catalán lleva 14 años caducado. Junqueras además ha justificado esta decisión para decir que no van a ceder ante los presupuestos generales del Estado de esta legislatura de Pedro Sánchez, porque no han llegado a un acuerdo total sobre el sistema económico catalán. Pero de momento los detalles sobre ese pacto, sobre esa reunión, los tendremos que conocer de la mano de la ministra Montero. Julián, ¿qué te parece? Bueno, lo primero, que el presidente de Gobierno reciba en la Moncloa a un delincuente condenado por el Tribunal Supremo que todavía sigue inhabilitado para el ejercicio de un cargo público y se siente a negociar con él cualquier cosa, ya no solamente la financiación singular, sino cualquier cosa, es que no se sostiene. Es decir, es una absoluta vergüenza. Lo digo con todo esto. No puede ser. No se puede negociar con alguien que ha sido condenado y que todavía sigue inhabilitado, por mucho que haya sido indultado con una amnistía que, bueno, indultado, se le haya aplicado una amnistía que veremos todavía qué recorrido tiene en los tribunales de justicia europeos. Esto no ha terminado la jugada, por mucho que aquí parezca que ya se ha terminado todo y que esto está superado. Segundo, claro, hablamos, lo que usted ha dicho, ¿no? Se utiliza una palabra, el principio de ordinalidad, ¿no? Como casi nadie sabe lo que significa, además puede que suene bien, pues ya está. Claro, pero vamos a decirlo muy claro. El principio de ordinalidad justamente es lo contrario al principio de solidaridad. Esto yo creo que lo va a entender todo el mundo, ¿verdad? Solidaridad es que yo lo soy contigo, tú lo eres con quien menos gana. Bueno, pues esto es justamente lo contrario. Y luego, tercero, si me lo permitís, el propio Junqueras, que lo acaba de decir, no sabe definir el principio de ordinalidad, digamos, en lo que significa realmente. Dice, no, el principio de ordinalidad significa que el que más aporta es el que más recibe. Pues no, señor Junqueras, ese no es el principio de ordinalidad. El principio de ordinalidad es que el que más aporta, al final,
no puede recibir menos de lo que le hubiera correspondido si no hubiera recibido este trato especial, ¿no? Que no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Y desde luego tenemos que recordar que la Comunidad de Cataluña es verdad que es una de las tres únicas que aporta neto al Estado español, pero, por ejemplo, es el 50% de lo que aporta la Comunidad de Madrid, por citar un ejemplo. Es decir, que recibe un plus de 4.700 millones ahora, más probablemente el 100% de la recaudación del IRPF, pero no es que aporte más, es que aporta muy poquito. Vamos a hacer una pausa de publicidad, apenas 2 minutos, y continuamos con esto de la ordinalidad que tiene su miga. Bueno, lo de Sánchez y Junqueras hoy es absolutamente demencial. O sea que para el común de los mortales se nos obliga al principio de progresividad fiscal y se nos dice, se nos vende la historia de la solidaridad. Sí. Si tú ganas más, tienes que pagar más. Lo hemos aceptado, porque queremos ser solidarios. Ahora, en términos de comunidades autónomas, no. El que es rico vamos a ayudarle a que lo sea más. Y el que es pobre, que sea más pobre. Porque a mí me conviene que soy Pedro Sánchez y me busco al INDEP, que ni es de izquierda ni que eso que lo parió, pues y firma lo que le pide el otro. Y no ha pedido la provincia de Huesca y por eso sigue en Aragón. La famosa igualdad, libertad y fraternidad de la izquierda, que es un lema tan bobo como otro cualquiera, porque los lemas no dejan de ser palabras vacías y no tienen una aplicación real. La solidaridad, pues, que nos ha costado el sillón de Sánchez, hoy 4.400 millones más, que los españoles son 4.400 millones más pobres, menos los vascos y los navarros y los catalanes. Entonces, Junqueras ya no es que siga inhabilitado, es que ha sido condenado por malversación y por sedición. Quiere decir que no estuvo en la cárcel por, no sé, por una estafa a un seguro, es que es sedición. Estos ahora que están los comunistas con lo del derecho internacional y ni siquiera conocen el Estado de Derecho español, y la soberanía nacional y nuestra propia Constitución, que se la han pasado por el forro porque han hecho un golpe de Estado. Y pues estaba en la cárcel. Lo que pasa es que este hombre los indultó y se reúne con él, pero decíamos que es claro que se reúna con un delincuente. Yo creo que Sánchez se encuentra bastante cómodo entre delincuentes, sobre todo porque los tiene dentro de su familia también. Y porque le hemos visto sonriendo y muy cariñoso, pues no sé, con Merita Izpurúa, por ejemplo, que es una señora que publicaba los nombres de los que tenía que matar. Y no es que los publicara, es que luego ETA iba y los mataba. Entonces, claro, el nivel de moralidad de este gobierno está en el subsuelo. Bueno, reacciones a esta barbaridad perpetrada hoy en la Moncloa. Pues de fijón y se lo voy a poner, porque ha hecho un tuit de 6 líneas. Como si esto fuera un felicito al ganador del premio Nadal, ¿no? Algo parecido a eso. Bueno, crítico, no, tampoco. En la tradicional inconsistencia. Los grandes jefes de autonomías del PP, pues hombre, sí, el de Aragón ha estado más o menos duro. Y en el PSOE, ¿qué? Porque en el PSOE, les quiero recordar una cosa, está Asturias, muy concernida por esto. Esto la condena a ser más pobre que lo era hasta hoy. Está Castilla-La Mancha con el valiente Paje, el valiente de la Mancha. Y este que ha dicho, bueno, que sí, pero que no, tal. Ahora lo vamos a escuchar. No se ha negociado con las comunidades autónomas, supongo que querrán que la negociación sea posteriori, ¿no? A mí me parece que de entrada que el debate sobre la financiación empiece con una reunión en Moncloa con los independentistas, que lo que buscan es básicamente no solo tener más, sino tener más que los demás, y buscan privilegios, no es un comienzo que facilite un clima de entendimiento. No es buena señal, pero no puedo decir más, no es buena señal. ¿Qué va a decir esto? Pero yo es que no le veo mucho sentido, la verdad, al PSOE. O sea, ser votante del PSOE más allá de Cataluña. O sea, sin ser catalán, ser votante del PSOE me parece que es ir en contra de tus propios intereses para empobrecer a tu región. Es como en Asturias, que encima han subido el peaje del Huerna, o sea, que sigue estando más aislada, va a ser más mísera, va a ser una región cerrada en sí misma, de los últimos reductos que quedan de socialismo, porque, bueno, Extremadura ha caído, Aragón también lo van a perder, Andalucía la han perdido. Entonces, con el tema este de la confesidad del bable, y dices tú, bueno, ¿y cómo puedo ser asturiano? ¿Cómo alguien puede ser asturiano y votar a estos tíos? Si es que es una especie de síndrome de Estocolmo. No te quiero contar lo que está siendo esto para la candidata del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, bueno, vaya alegría, o para la candidata que mañana tiene el trago de tenernos que contar lo de la ordinalidad, la Mascaora. ¿Sabes quién es la Mascaora, no? María Jesús.
Además la masca ahora porque siempre tiene una juanola o un chicle o un no sé qué en la boca. Bueno, antes se me ha olvidado una cosa que tenéis que conocer, que es que alguien sabía algo, ¿verdad? Porque si no, ¿a qué viene que Marlaska reforzara el dispositivo de seguridad de Zapatero en su casa de Las Rozas? Vamos a verlo. Este sábado, coincidiendo con el arresto de Nicolás Maduro, el Ministerio del Interior ha decidido reforzar el dispositivo de seguridad de la vivienda de José Luis Rodríguez Zapatero en su lujoso chalet ubicado en Las Rozas, en Madrid. Recordemos que Zapatero ya cuenta con escoltas de la Policía Nacional por ser expresidente del Gobierno, pero mucho antes de que esto ocurriera, Zapatero ya consiguió que se duplicara esa vigilancia, que se instalara una garita fija a la entrada de su vivienda, ahí la están viendo, y se rodeara toda la parcela de cámaras, porque alegó que ahora su cercanía al presidente venezolano suponía ahora un riesgo para su persona. Este blindaje que contamos ahora, este blindaje de seguridad, llega en un momento crítico para la persona de Zapatero. Su nombre resuena con fuerza por el papel que jugó en asuntos relacionados con el régimen venezolano y aquí en España por la investigación que se está llevando a cabo con respecto al rescate de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros de fondos públicos. Bueno, yo creo que esto ya no lo podíamos imaginar, que hay que proteger a ZP, porque si no, pues a lo mejor le pasan cosas, ¿no? Yo creo que más que una extracción al estilo Trump, lo que temen es que algunos vayan a tirarle piedras a su finca, denunciando que lo que ha hecho con este país, Venezuela, no es decente. Esa es la pura impresión de lo que dan sus últimos pasos allí. Los últimos y los primeros. Bueno, vamos a otro asunto importante. El comisionista, que algunos llaman empresario, Víctor de Aldama, hoy tenía que apechar con los delitos que le imputan. Los ha aceptado en su inmensa mayoría, aunque le pide a la Fiscalía Anticorrupción que le rebajen la petición de pena. Le piden 7 años a este hombre. Lo más relevante de su pase por los juzgados es que ha reconocido que él tenía un acuerdo con Koldo y con Ábalos para ir a medias con las ganancias de los contratos públicos de las mascarillas y que él los pagó. También ha vinculado a Ábalos con gestiones pagadas por él mismo para favorecer los intereses de Air Europa, que era ministro Ábalos, no se os olvide. Y también le pagó por gestiones relacionadas con esta compañía de hidrocarburos que tenían previsto poner en marcha, Villafuel. Vamos a verlo. Víctor de Aldama continúa con su estrategia para intentar rebajar su petición de pena, esta vez ante la Audiencia Nacional. En su escrito de defensa, el comisionista de la trama Koldo ha admitido varios delitos de la trama de las mascarillas, como pertenencia a organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada. También ha reconocido haber cobrado 6,6 millones de euros en comisiones de la empresa Soluciones de Gestión y haber acordado con José Luis Ábalos y Koldo García abonarles el 50% de estas ganancias. Insiste en que las cantidades pactadas eran de 2 millones de euros para el exministro y de 500.000 euros para Koldo García. El empresario asegura que estas comisiones estaban vinculadas a su intermediación en distintos asuntos relacionados con el Ministerio de Transportes y con el entorno del PSOE. Entre ellos, el rescate de Air Europa, una operación aprobada por el Gobierno y que supuso una ayuda pública de 475 millones de euros. El comisionista también admite compensaciones por la consecución de una licencia como operador de hidrocarburos a favor de Villafuel, de cuya estructura se ha desvinculado. Pero Aldama también afirma que llegó a pagar hasta 10.000 euros mensuales a José Luis Ábalos y a Koldo García a cambio de tener acceso a información privilegiada, además de pagar la mensualidad del alquiler del piso de la novia de Ábalos, Jessica Rodríguez. Tras esta confesión, el comisionista reclama al Supremo una rebaja de su pena de 7 años debido a su colaboración, según él, proactiva con la justicia. Una condena claramente inferior a los 24 o 19 años y medio que pide el Ministerio Público para el exministro y su exasesor. A su salida de la Audiencia Nacional, el comisionista ha asegurado que aún tiene mucho que aportar y ha lanzado una advertencia a Ángel Víctor Torres. Debe estar preocupado bastante. Granda, ¿qué dices?
Bueno, cuando cae una organización así criminal siempre se traicionan entre ellos, es algo habitual, los puñales por la espalda, el sálvese quien pueda, se acabó la verdad, ahora vas a ir a la cárcel tú, no vas a ir a la cárcel el otro. La realidad es que han hecho negocio con las mascarillas, que ya por sí ser un corrupto, llevarse comisiones así chanchulleras es algo bastante condenable, y es claro, la corrupción en sí misma. Pero la corrupción sobre una de las mayores tragedias que hubo en España, el número de muertos, ¿no? Yo creo que un volumen de muertos solo superado por la guerra civil. Entonces, es aún más gravoso, por así decirlo, porque luego, claro, muchas cosas cobran sentido con el tiempo. ¿Por qué fuimos el último país en que quitar la obligatoriedad de las mascarillas que hasta por la calle tenías, o cuando ibas por el bosque, incluso a la playa? Pues, hombre, pues sí, pues por estas cosas, porque se lo estaban llevando crudo, por eso. No, ¿por qué te decían que había mascarillas insolidarias y mascarillas solidarias? ¿Por qué te hablaban de las de FFP2? ¿Por qué tenías que ir? Pues, claro, alguien se lo estaba llevando crudo, y era la PSOE, o sea, más allá de que si fue Koldo, Ábalos, Ángel Víctor Torres, Aldama, este es el caso PSOE, porque esto no se organiza sin el consentimiento, el gusto bueno de la cúpula al máximo nivel. Julián. Bueno, pues este señor Aldama, sí que es un delincuente confeso. Sí, porque está a este ya se le puede llamar confeso, porque él ha aceptado los cargos y ha reconocido los delitos en sede judicial. Entonces, a cambio, lo que pide es que, efectivamente, como dice el Código Penal, se le apliquen los atenuantes previstos en el Código Penal, como son colaboración, participación y tal. Pero, sobre todo, es que aporta también datos ya muy precisos para la causa, para el enjuiciamiento que se sigue contra Ábalos y Koldo, porque dice concepto en el que se ha hecho, cantidades que se le han abonado, etcétera, ¿no? Koldo y Ábalos están en la cárcel, pero cita a otros que ni tan siquiera están o en la cárcel, pero algunos en casos, la presidenta de Adif, entre otros, la cita literalmente. Es verdad que contra Ángel Víctor Torres vuelve a decir pronto, bueno, saque usted ya la artillería, no espere mucho más, y ya, porque habló de Ángel Víctor Torres, de Armengol y de Marlaska, si no recuerdo mal, ¿no? Saque usted ya, si ya no pasa nada. Que le apliquen un atenuante todavía mucho más favorable. Bueno, hay un dato interesante que tienen que saber ustedes. Hay un porcentaje altísimo de vuelos del Falcon a la República Dominicana que son claramente fantasmas, que no están justificados, que no llevaban, o no se sabe a quién llevaban, no llevaban al presidente del gobierno, no llevaban a ministro alguno, teóricamente, y no se sabe por qué despegaban esos vuelos Falcon a la Dominicana. 43% de esos vuelos no están justificados. Esto es lo que sabemos. Desde marzo de 2021, casi la mitad de los desplazamientos oficiales del Falcon a República Dominicana carecen de justificación pública accesible. Hablamos de 31 vuelos, que en total suman 60 trayectos sin razón oficial conocida. Es decir, el 43% del total de vuelos operados a ese país desde marzo de 2021. Estos aviones están diseñados para trasladar a las más altas autoridades del Estado, presidentes, ministros y, en algunos casos, expresidentes dentro de los dispositivos de seguridad. Pero lo llamativo es que no existe un registro público detallado que informe quién viaja en cada vuelo ni el motivo. El Gobierno justifica la falta de datos con razones de seguridad, pero los registros muestran periodos prolongados de hasta varios días sin rastro aeronáutico tras la llegada a aeropuertos dominicanos y la utilización de aeródromos secundarios, algo incompatible con una simple escala técnica. Y hay otro dato que aún abre más preguntas, y es que muchos de estos vuelos llegan a aeródromos como La Romana, un destino que no es habitual para encuentros diplomáticos oficiales y que además ha aparecido citado en investigaciones periodísticas y judiciales en torno al caso Plus Ultra. La aerolínea rescatada en 2021 con 53 millones de euros de fondos públicos. Y en ausencia de explicaciones oficiales, estos desplazamientos dejan una sombra de opacidad sobre el uso de recursos públicos y de aeronaves destinadas a funciones de Estado.
Vamos a comentar esto del Falcon junto a una noticia interesante que publica The Objective hoy Teresa Gómez en concreto, según la cual la familia de Begoña Gómez se quedaba el 50% de lo que generaba el negocio de las actividades sexuales de jóvenes, de menores, en las saunas que eran propiedad del suegro de Sánchez, de Sabiniano Gómez, el padre de Begoña, y de su hermano Conrado. Según informes que obran en manos de la policía, pues ambos dos, Sabiniano y Conrado, estaban considerados como colaboradores de la Comisaría General de Información de la Policía. La familia de Begoña Gómez se llevaba el 50% de los ingresos que generaban los menores que trabajaban en sus saunas gays. Así lo confirma el diario The Objective tras acceder a uno de los documentos sensibles que estaban custodiados por los agentes de asuntos internos de la Policía Nacional que investiga el caso Villarejo. Se trata de esta nota informativa confidencial, elaborada por el propio comisario jubilado José Manuel Villarejo, fechada el 9 de noviembre de 2014. Pedro Sánchez acababa de ser nombrado secretario general del PSOE y el informe anticipaba que podría llegar a presidir el gobierno. En ella, Villarejo recoge informaciones preocupantes sobre su entorno y negocios, incluyendo la supuesta explotación sexual de menores en las saunas gays vinculadas a su familia política. Y ese es el foco principal de la nota, la familia del hoy presidente del gobierno, y la falta de escrúpulos de Sánchez, según el comisario, al integrarse en esa familia vinculada con la explotación sexual. Además, Sabiniano Gómez, el padre de Begoña Gómez, y su tío colaboraron con la Comisaría General de Información, permitiendo grabaciones en sus locales, que luego fueron recogidas por Villarejo. En la nota se describe la operativa que se seguía dentro de los locales del suegro de Pedro Sánchez. Villarejo señala que menores, principalmente brasileños y marroquíes, entregaban la mitad de sus ingresos a la familia y que Pedro Sánchez y Begoña Gómez habrían participado directamente. Según una de las fuentes, el matrimonio se encargaba de recoger el efectivo cada mañana y llegó a mediar en disputas entre clientes. Julián. Bueno, pues lo del 50% a mí no me sorprende, porque es el porcentaje habitual. O sea, quiero decir que en este tipo de actividades el reparto, claro, porcentajes, del 50% en adelante. Es decir, que a los pobrecitos que estaban siendo prostituidos en esas saunas, pues les quedaban la miseria, como sabemos que ocurre siempre en este tipo de cosas, ¿no? Luego, yo creo que este es un delito que, aunque razonablemente la mayor parte deberían estar prescritos por el tiempo transcurrido, acaban de decir que ese documento de Villarejo data de 2014, ¿no? Parece que son 11 años, pero puede que, estando prescrito el origen de los ingresos, no lo estén así las consecuencias. Es decir, esos ingresos habrán derivado en un determinado patrimonio, por lo menos, que estará aquí, existirá todavía, y que ha sido objeto de un beneficio ilícito del que además están disfrutando determinadas personas, ¿no? Por lo menos la Fiscalía, la Justicia, debería de abrir un procedimiento para conocer la verdad, con independencia de que finalmente los delitos pudieran estar, algunos pudieran estar prescritos. Bueno, vamos por partes. Primero lo de los vuelos del Falcon. Había un piloto estadounidense en los años 80, cuando estaba el cártel de Medellín en el pináculo, que se llamaba Barry Seal, que hacía vuelos con un aparato parecido, era un piloto profesional y se dedicaba a transportar toda la droga entre los distintos países y llegaban a Estados Unidos. Lo digo porque no es normal que haya una opacidad en un Falcon que al final es un avión de la Fuerza Aérea Española. Quiero decir que no es el jet privado de este hombre, de Jeff Epstein, ¿no? de la isla de Este. O sea, es la Fuerza Aérea Española. Y que vaya a un país conocido internacionalmente por el lavado de dinero y por blanqueo de capitales, y por donde uno puede conseguir una segunda ciudadanía, donde hay sospechas también sobre José Bono y sobre que tiene propiedades allí, que ha amasado una ingente cantidad de dinero, una fortuna que no va acorde a haber sido presidente de Castilla-La Mancha y del Congreso. Pero bueno, entonces, pues eso habría que investigar, sobre todo porque, bueno, ya digo, es una aeronave que sola no vuela, a alguien lleva y con un fin. Y luego el tema Sánchez viene de los bajos fondos, o sea, Sánchez viene de ese mundo sórdido, de ese mundo turbio de la noche y el proxenetismo, y luego se ha reconvertido en una especie de feminista prostibulario,
que es lo que nos venden ahora, ¿no? De yo soy muy feminista, pero el origen de ese efectivo que conseguía, de alguna manera pudo financiar su llegada al PSOE, su permanencia en el PSOE, y luego hacer chantajes mediante escuchas, que eso es muy antiguo, es muy viejo, pero se sigue practicando, que es yo pongo un micrófono en determinados sitios turbios donde a lo mejor van personas relevantes y utilizo esos audios, esos vídeos para chantajear. Pues a eso se dedicaba el sabeñano este. Bueno, ha empezado el movimiento en Extremadura. Lentamente, María Guardiola, la ganadora de las elecciones, la candidata del Partido Popular, la que dejaba de ser presidenta para convocar estas elecciones porque no se entendía en materia presupuestaria con Vox, ahora tiende la mano a Vox y ofrece a través de la prensa que entren a formar parte del gobierno de la Junta. En lugar de entender esto como pues, una recuperación posible, la verdad es que recuperación de un acuerdo político entre PP y Vox o Vox y PP. La verdad es que en Vox se lo han tomado bastante mal porque dicen que si quiere hacer propuestas que las hagan reuniones privadas y no a través de la prensa. Bueno, y hasta ahí puedo leer porque esto nos empezará a producir hasta la próxima semana. Sí que tengo que enseñaros qué ha pasado en el negocio, la tienda de una de las diputadas de Vox en el Parlamento Vasco, Amaia Martínez. Es una señora a la que le han pintarrajeado la tienda con todo tipo de mensajes bien amenazadores. La llaman de todo, de tal. Y hay una novedad en torno a ese tipo de amenazas en el País Vasco, y es que por primera vez que yo recuerde, tratándose de un partido pues, que no forma parte del entorno del poder, el lehendakari vasco, Imanol Pradales, ha condenado esta pintada. ¿Tenemos alguna foto de la pintada? A ver si la podemos mostrar. Bueno, pues ahí lo dejamos. Lo condenamos, obviamente. Y del País Vasco quiero que acabemos hoy el programa hablando de la crisis de gobierno que se ha perpetrado en Navarra. En Navarra, sorprendentemente, manda la socialista María Chivite, como sabéis. Bueno, pues María Chivite le ha cortado el cuello a dos dirigentes socialistas, dos pesos pesados del Partido Socialista de Navarra, precisamente. Uno de ellos era el vicepresidente primero del Ejecutivo, se llama Félix Taberna, y la otra era la portavoz del Ejecutivo y la consejera de Interior, se llama Amparo López. ¿Y por qué les cortan el cuello a estos dos? Pues precisamente porque fueron muy críticos con María Chivite en lo que toca a las obras del túnel de Belate, unas obras que, como saben, fueron comisionadas por Servinavar. Y quiero recordar también que María Chivite tiene un consejero perpetuo que es su tío Óscar, que continúa ahí como consejero del gobierno que preside. Bueno, así es que cuidado con la Chivite porque te corta el cuello si estás en posiciones como distintas a la suya, aunque seas con Militón. Salvo que sea su tío, ¿eh? Si eres su tío, así la cosa. Bula. La familia. Familia, claro, muy bien. Bueno, yo lo de María Chivite, efectivamente, ha hecho una remodelación del gobierno, la ha hecho a medida, pero pensar que ella es la que ha hecho la remodelación, la que ha pergeñado los cargos que iban a cesar, probablemente los que iban a cesar sí, porque eran los críticos, pero los que ha nombrado no. Ya sabemos que en realidad en la Comunidad Autónoma de Navarra quien manda es Bildu, fruto de los acuerdos entre el Partido Socialista Obrero Español y Bildu, y por tanto nada se hace sin el visto bueno de Bildu, ¿no? Por tanto, habrá tenido su parte, su participación en esto y ya veremos lo que queda. En cualquier caso, cambia para que nada cambie, ¿no? Entonces... Sí, a ver, respecto a las pintadas, yo quiero decir una cosa. Hay muchos que dicen, para intentar pasar página, ¿no? Porque son la desmemoria, pero a la carta, como si Franco fuera de actualidad. Dicen, no, pero si ETA ya no existe. Si ETA ya no existe, entonces ¿a quién están sacando de las cárceles? ¿A quién les están haciendo homenajes? ETA no existe, pero siguen las amenazas en el País Vasco, sigue el ambiente de coacción, sigue una hegemonía nacionalista y el terror a Berchale. Otegi es el secretario general de Bildu y hay más de 300 asesinatos sin resolver. Entonces, es que ETA no solamente era una banda, la ETA militar no existe, pero la ETA política sí. ETA además era una ideología que viene del nacionalismo de Sabino Arana. Y esa ideología sigue envenenando toda la vida social del País Vasco, por lo tanto está muy presente.
Y además, si te sabes el redil, enseguida te dan el toque. Por lo tanto, la gente sigue viviendo con miedo. Hay una ley del silencio en el País Vasco, más o menos presente, pero que empapa, yo creo, todo el ambiente, y los que están en el País Vasco lo saben. Sí, a mí me parece muy relevante lo de María Chivite. Lo digo porque se ha cargado al que era su gran asesor político, al vicepresidente primero, su gran asesor político. No ha podido consentir que se haya puesto en duda a la presidenta por esas vinculaciones extrañas con Santos Cerdán. Y esto pues, nos trae una sombra de duda, y es que continúa controlando el PSOE navarro Santos Cerdán, ¿no? Esa sensación da. Sí, da esa sensación, además de Bildu, que efectivamente será el que dé el visto bueno. Todo lo demás va en la línea de ver en qué medida María Chivite sale indemne de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Pero sabemos que nada de lo que hizo Santos Cerdán podía haber sido posible sin María Chivite, y lo de que hicieran en Servinavar y en los túneles, etcétera, no era posible tampoco sin la participación de Santos Cerdán y de esa organización del PSOE, ¿no? Es que Santos Cerdán empezó en Navarra, lo que pasa es que luego extendió su red ya a Madrid, el Ático, la mujer en el Corte Inglés de Princesa, pero su origen de la organización criminal es en Navarra. Pero aquí hay una guerra civil entre los que están en contra de lo de Servinavar y todos estos manejos y el túnel este de no sé qué, y los que manejan el poder, María Chivite, y esto han roto y se abre una guerra ahí, porque me imagino que siendo dos pesos pesados del Partido Socialista de Navarra, no se van a ir a su casa sin más, ¿eh? Le van a organizar alguna, ya veréis, alguna movida a María Chivite, ya de ellas viviremos, ¿verdad? Lo veremos muy pronto, yo creo, que efectivamente estas cosas tienen un recorrido muy corto, muy corto. Sí, sí. Los socialistas siempre están así. Sí, siempre habrá algún socialista dispuesto a enarbolar la bandera de Servinavar. Cuidado. No tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca las opiniones de mis invitados en el día de hoy y para que os invite a esperar unos minutos, lo que dure la publicidad, para asistir al Día en 30 minutos de hoy. El Día en 30 minutos. Está claro, Pedro Sánchez cuando quiere algo lo consigue a costa de lo que sea, no se para en barras. El inhabilitado Oriol Junqueras ha visitado hoy la Moncloa entre todo tipo de agasajos y lisonjas que se puedan ustedes imaginar. Lo más importante, se ha llevado 4.700 millones de euros para la financiación singular de Cataluña, que es de lo que iba el acuerdo, que va a permitir a Sánchez recuperar algo de apoyo en los diputados de Esquerra para su gestión y tal vez para sus presupuestos. Por el camino ha cedido cosas fundamentales para un dirigente que se quiera llamar dirigente de izquierdas. Por ejemplo, ceder ante otro que dice ser también de izquierdas en lo del principio de ordinalidad, algo insoportable para la gente de esa ideología que no consiente que se hable de ordinalidad en materia, por ejemplo, de impuesto de la renta. ¿Qué significa lo de la ordinalidad? Pues que vamos a que el rico sea más rico y a que el pobre sea más pobre. Y la segunda parte, ahora Sánchez tiene que hacer tragar a todas las comunidades con un acuerdo a todas luces insolidario y que, por cierto, deja en un lugar muy incómodo a sus candidatas, por ejemplo, en Andalucía o en Aragón. Todos los varones autonómicos del Partido Popular están en pie de guerra contra la medida y ya anuncian que podrían llevarla incluso ante el Tribunal Constitucional. Entre los socialistas destaca, como siempre, Emiliano García Paje, que critica este acuerdo unilateral, pero de momento el asturiano, que preside una de las comunidades que quedaría más afectadas tras este acuerdo, no se ha pronunciado. A mí me parece que de entrada que el debate sobre la financiación empiece con una reunión en Moncloa con los independentistas, que lo que buscan es básicamente no solo tener más, sino tener más que los demás, no es un comienzo que facilite un clima de entendimiento. Rechazamos de plano los privilegios que rompan la igualdad entre las personas y los territorios. Es una evidencia clarísima, si hiciera falta alguna, del sometimiento del presidente Sánchez a poder continuar un poco más, disposición a ceder en lo que haga falta. Un agravio para nuestra comunidad autónoma como no se había conocido hasta el momento. El presidente del Gobierno ha vuelto a comprar con el dinero de todos su supervivencia política. Oriol Junqueras se ha llevado de todo, menos los muebles de la Moncloa. Le han puesto un coche oficial,
los taxis, cuando uno es invitado de Pedro, están fuera de lugar. Menos mal que no le han puesto un Falcon. Le han dejado explicar el acuerdo. No conoceremos la versión del Gobierno de este acuerdo hasta mañana. Sin embargo, Oriol Junqueras ya ha hecho todas sus disquisiciones a propósito de cómo se lleva de la Moncloa 4.700 millones para añadir a la financiación singular de Cataluña. Y además de todo eso, ahora está en cuestión si convencerán a Oriol Junqueras para que dé su sí a los presupuestos que lleve algún día Pedro Sánchez al Congreso. Eso parece que depende de que les cedan a los catalanes el 100% de la recaudación del impuesto de la renta. Hay un acuerdo entre Esquerra Republicana y el Gobierno español, un acuerdo entre Esquerra Republicana y el PSOE, un acuerdo en el modelo de financiación. Es un buen modelo de financiación, es un modelo de financiación en el que nadie pierde y en el que todo el mundo gana respecto a la ordinariedad, y en este caso para Cataluña representa, y para la sociedad catalana representa unos 4.700 millones más para el Gobierno de Cataluña. Bueno, y mientras Junqueras se felicita por el acuerdo, Sánchez se ha limitado a lanzar este mensaje que van a ver en sus redes sociales. Habla el presidente del Gobierno de un modelo más justo, esto lo dice de forma textual. Desde el Gobierno evitan hoy hablar de privilegios para Cataluña y defienden que se trata de un modelo equilibrado que va a beneficiar, y esto está por ver, a todas las comunidades autónomas. Y a la espera de que la ministra de Hacienda detalle mañana la letra pequeña, Esquerra ha logrado hoy una reivindicación histórica, la aplicación del famoso principio de ordinalidad. Esto no es otra cosa que un mecanismo para contrarrestar la solidaridad entre regiones que, ojo, no está ni en la Constitución española ni en la Ley de Financiación de las Comunidades. ¿Qué implica? Que las regiones que tengan más dinero, las más ricas, lo sigan siendo después de redistribuir todos esos recursos. Estas que van a ver son las 3 autonomías que más impuestos recaudan y que por tanto saldrían más beneficiadas del acuerdo. En el otro lado, Extremadura, La Rioja y Asturias son las 3 regiones que tienen ahora mismo la peor capacidad tributaria. Bueno, el independentista Junqueras ha pasado por la Moncloa y ha arrancado a Sánchez, que pasa por su peor momento, 4.700 millones más para Cataluña. Y luego está la parte no revelada, el compromiso de escuchar siquiera la propuesta de presupuestos que lleve Sánchez al Parlamento español. Junqueras pide un empujoncito y exige que le permitan el 100% de la recaudación fiscal de la renta para votarle sí a los presupuestos. Le da igual los presupuestos, si son justos y correctos. Lo primero que hay que recordar aquí es que Junqueras está inhabilitado para ejercer como cargo público por la justicia española. Así que por mucho que presida Esquerra Republicana, recibirlo en la Moncloa, negociar con él, no deja de ser un signo de debilidad del propio Sánchez, además de un desafuero institucional. Aún lo es más enviarle un coche oficial para que no tenga que abonar un taxi. En lo que está lo peor es en el meollo del pacto, del acuerdo, del encuentro con Esquerra Republicana. Eso de aceptar el principio de ordinalidad. Técnicamente significa que la comunidad que más aporta vaya a ser la comunidad que más reciba. Eso consolida que el que llega a ese reparto rico va a salir más rico y el que llega pobre va a salir más pobre. Y entonces la pregunta es, ¿en qué quedó la cacareada solidaridad de la izquierda? Ese acuerdo es impropio de partidos que se proclaman de esa ideología, algo que se asume ante Junqueras por purito interés momentáneo de Sánchez, pero que no es precisamente un principio vigente, por ejemplo, en lo que toca al impuesto de la renta, donde el que más paga, más tiene que pagar. Ahí no vale eso de la ordinalidad, ¿eh? Curioso este eufemismo que esconde lo que esconde, que van a favorecer al que más tiene y a olvidarse de los que tienen menos. Algo verdaderamente insultante para comunidades como Asturias, Castilla-León o incluso Castilla-La Mancha, por no hablar del efecto que vaya a tener esta medida sobre las candidatas socialistas de Aragón o de Andalucía.
Bueno, y Pedro Sánchez ha tenido hoy un acto público y no ha mencionado nada sobre esta nueva cesión al independentismo o sobre la corrupción. Al contrario, el presidente del Gobierno, que estos días está volcado en su perfil más internacional, ha hecho hoy un nuevo anuncio. Asegura que se abre ahora a enviar tropas de paz no solo a Ucrania, sino también a Palestina. En un acto ante embajadores, el presidente del Gobierno ha pedido no ceder ante el vasallaje de Estados Unidos, en la que se refiere ahora como amenaza a Groenlandia. Propondré al Congreso, cuando esa oportunidad se produzca, el que podamos desplegar tropas de paz en Palestina. España y esta administración es una administración pro-atlantista, pero el atlantismo no significa vasallaje, significa el tener una cooperación leal, de igual a igual, donde se defina por objetivos comunes, tanto por parte de Norteamérica como por parte de Europa. María Guardiola, la ganadora de las últimas elecciones en Extremadura, ha utilizado hoy una intervención ante la prensa para hacer llegar a Vox que les ofrece entrar en el gobierno de Extremadura a cambio de su apoyo político. Los de Vox no se han tomado bien esta oferta por haber sido adelantada precisamente a la prensa y le dicen a Guardiola que si quiere negociar con ellos, pues que lo haga en conversaciones con ellos privadas y de forma discreta. El día límite para establecer este acuerdo de investidura está en la fecha del 19 de febrero. Y en tribunales, el comisionista Víctor de Aldama ha admitido parte de los delitos en el caso de las mascarillas y ha pedido una reducción de su pena a la Fiscalía, que pide nada más y nada menos que 7 años para él. El empresario ha vuelto a apuntar contra el exministro José Luis Ábalos y contra el que fuera su asesor, Koldo García. Víctor de Aldama continúa con su estrategia para intentar rebajar su petición de pena, esta vez ante la Audiencia Nacional. En su escrito de defensa, el comisionista de la trama Koldo ha admitido varios delitos de la trama de las mascarillas, como pertenencia a organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada. También ha reconocido haber cobrado 6,6 millones de euros en comisiones de la empresa Soluciones de Gestión y haber acordado con José Luis Ábalos y Koldo García abonarles el 50% de estas ganancias. Insiste en que las cantidades pactadas eran de 2 millones de euros para el exministro y de 500.000 euros para Koldo García. El empresario asegura que estas comisiones estaban vinculadas a su intermediación en distintos asuntos relacionados con el Ministerio de Transportes y con el entorno del PSOE. Entre ellos, el rescate de Air Europa, una operación aprobada por el Gobierno y que supuso una ayuda pública de 475 millones de euros. El comisionista también admite compensaciones por la consecución de una licencia como operador de hidrocarburos a favor de Villafuel, de cuya estructura se ha desvinculado. Pero Aldama también afirma que llegó a pagar hasta 10.000 euros mensuales a José Luis Ábalos y a Koldo García a cambio de tener acceso a información privilegiada, además de pagar la mensualidad del alquiler del piso de la novia de Ábalos, Jessica Rodríguez. Tras esta confesión, el comisionista reclama al Supremo una rebaja de su pena de 7 años debido a su colaboración, según él, proactiva con la justicia. Una condena claramente inferior a los 24 o 19 años y medio que pide el Ministerio Público para el exministro y su exasesor. A su salida de la Audiencia Nacional, el comisionista ha asegurado que aún tiene mucho que aportar y ha lanzado una advertencia a Ángel Víctor Torres. Debe estar preocupado bastante. La familia de Begoña Gómez se llevaba el 50% de lo que generaban los intercambios sexuales de menores, de jóvenes menores, en las famosas saunas que regentaba el padre de Begoña Gómez, Sabiniano Gómez, y su hermano Conrado. Ambos, por cierto, estaban señalados en informes policiales que aparecen ahora como colaboradores de la Comisaría General de Información.
La familia de Begoña Gómez se llevaba el 50% de los ingresos que generaban los menores que trabajaban en sus saunas gays. Así lo confirma el diario de Objective tras acceder a uno de los documentos sensibles que estaban custodiados por los agentes de asuntos internos de la Policía Nacional que investiga el caso Villarejo. Se trata de esta nota informativa confidencial, elaborada por el propio comisario jubilado José Manuel Villarejo, fechada el 9 de noviembre de 2014. Pedro Sánchez acababa de ser nombrado secretario general del PSOE y el informe anticipaba que podría llegar a presidir el gobierno. En ella, Villarejo recoge informaciones preocupantes sobre su entorno y negocios, incluyendo la supuesta explotación sexual de menores en las saunas gays vinculadas a su familia política. Y ese es el foco principal de la nota, la familia del hoy presidente del gobierno, y la falta de escrúpulos de Sánchez, según el comisario, al integrarse en esa familia vinculada con la explotación sexual. Además, Sabiniano Gómez, el padre de Begoña Gómez, y su tío colaboraron con la Comisaría General de Información, permitiendo grabaciones en sus locales, que luego fueron recogidas por Villarejo. En la nota se describe la operativa que se seguía dentro de los locales del suegro de Pedro Sánchez. Villarejo señala que menores, principalmente brasileños y marroquíes, entregaban la mitad de sus ingresos a la familia y que Pedro Sánchez y Begoña Gómez habrían participado directamente. Según una de las fuentes, el matrimonio se encargaba de recoger el efectivo cada mañana y llegó a mediar en disputas entre clientes. Bueno, y era un clamor en la comunidad internacional para el restablecimiento de la normalidad democrática en Venezuela. Jorge Rodríguez, el responsable del Congreso Nacional de Venezuela y hermano de la presidenta encargada, de Delcy Rodríguez, ha comunicado este jueves la liberación de un número indefinido y numeroso de presos políticos. El Ministerio de Exteriores español ha confirmado que entre esos presos liberados se encontrarían nada más y nada menos que 5 españoles. Entre ellos figurarían los vascos José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, que fueron detenidos en Venezuela el pasado septiembre de 2024 bajo las acusaciones de espionaje. La puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento. Considérese este gesto del gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad. Bueno, y esta noticia llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya confirmado que el control, que la intervención sobre Venezuela por parte de su país se va a extender durante años de forma indefinida, y también el control sobre su petróleo. Lo ha dicho Donald Trump a periodistas del New York Times, a los que ha asegurado que Delcy Rodríguez en estos momentos está haciendo todo lo que le pide su administración. El presidente ha asegurado también que Estados Unidos va a reconstruir Venezuela de forma muy rentable utilizando su petróleo. Muchos cambios en Venezuela en las últimas horas. La liberación de algunos presos políticos y también un cambio en el relato del gobierno de Delcy Rodríguez. La televisión pública venezolana ha anunciado que la venta de petróleo a Estados Unidos es sin duda una muy buena noticia porque va a ayudar a dinamizar la economía venezolana. Es más, lo venden como un éxito del gobierno bolivariano, a pesar de las anteriores críticas a este asunto del petróleo, ya que realmente, pues como todos saben, esta decisión viene motivada por las presiones que ha efectuado el presidente republicano de los Estados Unidos. Venezuela está abierta a relaciones energéticas donde todas las partes estén beneficiadas, donde la cooperación económica esté muy bien determinada en contratos comerciales. Venezuela tiene una de las reservas petroleras más grandes del planeta. Tiene también de las reservas más grandes del gas. Esos recursos deben estar al servicio del desarrollo nacional y deben estar también al servicio del desarrollo de otros países del mundo. Y en la página de Sociedad, Fernando Grande Marlaska hacía balance de los fallecidos en el tráfico durante el año 2025. Han sido 1.119 personas. Tan solo 35 menos de los que murieron en el año anterior. Hay que recordar también que 4.900 personas sufrieron heridas
que requirieron hospitalización por esos accidentes de tráfico. Bueno, hay que decir también que Fernando Grande Marlaska, preguntado sobre las famosas balizas V16, las señalizadoras interconectadas, etcétera, etcétera, ha dicho que no van a ser multados los conductores que no lleven la polémica baliza de señalización durante un tiempo que no ha querido establecer. Así es que el plazo de la tregua sin multas no se conoce. Pero ¿por qué hay esa concesión? Pues evidentemente porque en el Ministerio del Interior saben perfectamente que los pasos que se han dado con las dichosas balizas han sido improcedentes, inconsecuentes y en muchos casos fuera de lugar. El pasado año, la Dirección General de Tráfico fallecieron 1.119 personas, 35 menos que el año anterior, 2024. Es el segundo año con menor cifra de muertes en la carretera desde 1960. La señal V16 como sustituta de los triángulos, obligatoria desde el pasado 1 de enero, tanto la Guardia Civil como el resto de las policías de tráfico serán flexibles y primarán la información sobre la sanción durante un periodo razonable de tiempo. Marina, borrascón en Asturias y Galicia. Así es, la borrasca Francis, que en los últimos días había cubierto la península de un manto de nieve y de frío, deja paso a un nuevo temporal cuyo nombre es Goretti, que va a afectar principalmente a Asturias y Galicia, que ya ha dado sus primeros coletazos en el día de hoy. Se espera un importante temporal marítimo con olas superiores a los 6 metros. También lloverá en Castilla y León, en comunidades cantábricas y en los Pirineos. La cota de nieve será más alta que en los días previos, en torno a unos 1.500 a 1.700 metros a última hora de la jornada. Se espera también que esta borrasca traiga un aumento de la temperatura para el fin de semana. Esta es la buena noticia meteorológica de hoy. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que continúen viendo el Toro Televisión. Y mañana muy pendientes de María Jesús Montero, que tratará de explicar lo inexplicable, cómo ese acuerdo de financiación singular para Cataluña va a beneficiar al resto de las comunidades. Aquí se lo contaremos. Hasta mañana.